el cabello de sirena de la famosa youtuber y arquitecta Ter tiene más que ver con ella de lo que os podéis imaginar. Aparte de que está sumergido en una estética sea-punk, con colores iridiscentes, holográficos, dominados por delfines, orcas, sirenas y fantasía. Aparte de todo esto, las famosas hicieron que el sea-punk se volviese mainstream. ¿Y quién habla de famosas y de celebridades? Ter. Pero es que todo esto no se queda ahí, amigos. Aparte de hablar de la relación del cabello de Ter con el sea-punk, vamos a hablar de la psicología del color azul y por qué tiene que ver con la personalidad de Ter. Vamos, que vamos a hablar del significado del color azul con la personalidad de Ter. O sea, que vamos a hablar de Ter. O sea, esto es un vídeo para Ter. Así que hoy en este canal no analizaremos ningún vídeo musical, sino que mejor que todo eso, analizaremos a la reina de España. De la realeza. Bueno, aparte, que luego se me olvida. Voy a sacar un vídeo sobre psicología del color, así que si te molan estas vainas, suscríbete y dale al like, y ya no repito esto más que se me hace un poco bola todo. Deja de enrollarte y empieza. Sí, let's go con la movida. Bueno, lo primero que vamos a hacer es hablar de quién es Ter. Si no la conocéis es para mataros. Es parte de la cultura de internet. Totalmente. Ter es una arquitecta y youtuber española que habla de temas muy variados. Y son casi siempre relacionados con la arquitectura. Lo bueno de todo esto es que nos dota de conocimiento sin apenas darnos cuenta. Vemos un vídeo de Ter y nos lo estamos pasando de putísima madre, pero estamos aprendiendo también, o sea, sin quererlo. Sin querer, aprendes algo. Entonces lo que suele hacer ella es hablar de las vainas, de las paranoias que tiene en la cabeza, pero relacionadas con arquitectura, que para eso es arquitecta. Entonces, por ejemplo, a ella le flipa el mundo de las celebridades. Habla de Katy Perry, habla de Taylor Swift, habla de Selena Gómez y sobre todo habla de las Kardashian. Y aquí es cuando vamos al vídeo de el culo de Kim Kardashian. Ahora la proporción más bella es el culo de Kim Kardashian. Y además me pareció una genialidad. Yo propongo utilizar el culo de Kim Kardashian como unidad básica de medida. Y ya luego aparte pues te explica todo lo de Le Corbusier, el modulor y vainas de arquitecto. Es que es maravilloso y magnífico. Bueno, a ver, en verdad este vídeo viene porque Ter tiene el pelo azul y porque es muy sea-punk, todo. Ella en verdad ha tenido el pelo de bastantes colores. A mí, lo del color de mi pelo empieza ya a parecerme una broma de muy mal gusto. Mira, por ejemplo. Tuvo el pelo morado, rosa y verde, azul verdoso, azul bastante oscuro. Al principio de sus vídeos se ve como el color de pelo no está así muy asentado en su personalidad. Ter, what the fuck. Sin embargo, a partir de X momento, el azul se convierte en el branding de su canal. Me cago en 10, vaya bicharraco que acaba de entrar. Mira. Es gigante, es gigante. No, me voy. ¡Socorro! Y no, es enorme. O sea, ¿qué coño es esto? ¿Pero qué quieres tú? ¿Qué quieres tú? Mira, si es que es enorme. ¿Alguien lo ve? Es gigante. Se fue. Se ha ido. Ah, fuck. Bueno, en este paréntesis en el que me atacaba un mosquito, habéis visto que llevo los pantalones del pijama rojos. Vale, pues ahora voy a aprovechar esto para hablar del rojo y del azul. De hecho, Ter en más de una ocasión viste de rojo con su cabello azul y sus ojos azules. Y es que en psicología del color... el rojo y el azul son colores contrarios. Vamos a ver, en la teoría del color, es que esto es muy diferente. La teoría del color dice que el rojo es contrario al verde, pero nuestra psicología del color dice que el rojo es contrario al azul. Entonces son colores muy contrastados que quedan muy bien porque son complementarios, se complementan, o sea, es... ¡mua! En fin. Entonces, realizando un poco un estudio de la marca Ter, podemos ver cómo ha ido mutando el fondo de Ter. De hecho, el encuadre, los colores, el fondo en sí. Entonces, ahora analizando el último fondo, vemos que su background está lleno de colores iridiscentes. A la derecha y a la izquierda tenemos como una manta... Es una tela de tul rosácea, que básicamente, sin tú saber mucho de Ter o de quién es o qué hace con su vida, que yo creo que tampoco lo sabe ni ella, pues te lleva a una estética Vaporwave Sea-Punk. Sin embargo, estas telas cambian. De hecho, en otro vídeo reciente tenemos a la izquierda una tela de lentejuelas brillantes que parece una cola de sirena, que da unos brillos y unas cosas pues que a Ter la vuelven loca, y es que es muy acorde a su estética. Esas colas de sirena, por favor, que brillan mazo, que son preciosas. Y luego aparte tenemos el degradado azul del pelo de Ter, de más oscuro a más claro. Al juego con sus ojos, sus labios rosáceos, muchos elementos en el fondo color rosáceo y algunos toques con tonalidad agua marina. Entonces, si extraemos aquí la paleta de color de Ter, es la misma paleta de color de los elementos sea-punk. Un poco ya yéndonos al Vaporwave por tantos elementos rosas. En el sea-punk tampoco hay tanto rosa, pero bueno...
Si es que Jaime ha hablado del lo-fi, que el lo-fi tiene que ver muchísimo con el vaporwave y Ter tiene una estética super punk, entonces es como que todo está conectado, ¿sabes? Todo está conectadísimo. Y es que para que veáis todo lo que tiene que ver el punk con Ter. Esta corriente nació en Twitter, por un tweet. ¿Se puede ser más Ter? Yo digo que no, que esto es muy Ter. Aparte de este tweet, lo que quiere el punk es realizar una huida emocional por parte del espectador, al igual que el vaporwave y otros géneros similares. Y claro, es que esta huida emocional es la que yo siento cuando veo cualquier vídeo de Ter, que esto se consigue en estas corrientes ya sea por la música, mucho lo-fi, synthwave, ese tipo de géneros electrónicos, pero muy chill. Esto Jaime Altozano lo explicaría mejor. Todo esto, junto a los visuales, que por eso es que es la estética millennial. Si es que esto yo ya he hablado de ello. O sea, tenéis una trilogía de vídeos del vaporwave porque es la estética millennial. Todo tiene que ver, imagen, visual, está íntimamente ligado. Entonces, eso activa todos tus sentidos, hace que sientas una huida emocional. En fin, el punk comparte con el vaporwave varios elementos, así como es el gusto por la estética de Internet 1.0, que también tiene que ver con el pixel art, el glitch art. El anime está a tope, a Jaime Altozano le mola el anime y a Ter también. Es que la diferencia del vaporwave al punk es que el punk tiene mucha fauna marina. Ter y las orcas. Flores tropicales, a Ter le encantan las flores. Y luego encontramos paisajes paradisíacos con brillos iridiscentes, donde predominan los tonos azules y verdes y toques rosáceos. El agua marina y luego mezclado con la estética retrowave, ahí es como que tenemos ya el vaporwave. Bueno, MTV realizó una crítica al género y dijo que los punks eran chicos tímidos en el cara a cara, pero que en sus perfiles online se muestran seguros y sin prejuicios. Bienvenidos a los inicios en Internet. Y si en 2006 el New Wave revivía lo último de los años 80 y los primeros del 90, el punk bebe de los últimos 90 y los primeros del 2000, que es donde se sitúa la infancia de Ter. Y es que además el punk se convirtió en conversación global en Tumblr, que sabemos que Ter consume todas las redes sociales que existan. Pero Tumblr y Reddit, mazo. Entonces, en los pioneros del punk está Ultra Damon. Bueno, es que aquí es donde viene lo jodido. Ultra Damon es un artista musical que instauró el microgénero punk. Además, sus canciones están salpicadas de efectos marinos con aires New Age. Y claro, es que el Ultra Demon es muy purista. Ya veréis la movida en la que nos vamos a meter ahora. Pero él concebía el punk como algo súper espiritual e increíble. Entonces él habla de una sensibilidad hacia el espíritu humano. Esta huida emocional, este punk es eso, espiritual. Es un estilo de vida, al igual que han sido muchísimas corrientes estilísticas y estéticas. Entonces, claro, ahora aquí nos vamos al momento en el que el punk se convierte en mainstream y todos los puristas... Entonces, resumiendo bastante, en un primer momento el punk no era absolutamente nada mainstream, era de fricazos que lo veían, al igual que éramos nosotros en 2016-2015 viendo a Ter. Éramos unos cuantos frikis que nos molaban la arquitectura y vainas extrañas y nos comíamos las paranoias de Ter como la Sagrada Biblia. Entonces Ter no era muy conocida, pero cuando Ter empezó a hablar de las Kardashians unidas con Le Corbusier y el Modulor, cuando empezó a ser el boom Ter, la fiebre de Ter, ahí es cuando a Ter le empezó a ver todo el mundo, porque era un producto que hasta ahora no existía en YouTube. Como he dicho antes, sin querer aprender, ya solo con el entretenimiento que te daba esta persona contándote las historias de una manera muy personal, aprendías. Pero entonces, ¿cuál fue el detonante para que el punk se convirtiese en mainstream, para que el punk pasase de ser un género consumido por unos cuantos frikis a ser consumido por todo el mundo, como es Ter ahora mismo? El detonante de todo esto, amigos y amigas, fue Rihanna. ¿Os estáis dando cuenta que estamos hablando de Ter cuando hablamos del punk? Rihanna en 2012 salió en el Saturday Night Live a hacer una performance de Diamonds. Simplemente con un croma detrás suyo se empezaron a proyectar imágenes muy similares a un vídeo de Ultra Damon. Se lió pardísima. Existen un montón de elementos punk, además elementos luego recogidos también en el vaporwave. Uso de la perspectiva en punto de fuga central,
columnas, arte griego, la paleta de colores que hemos hablado antes, delfines, esculturas, iridiscencias, la que la cayó a la pobre Rihanna. Todos los puristas empezaron a decir: Rihanna, ¿por qué ha hecho esto el C-Punk y no sé qué? Se ha vuelto mainstream y eso no lo queríamos para... Bueno, ya sabéis lo que opinamos aquí de los puristas. Es que los puristas son imbéciles, de verdad, no les hagáis caso, ese es mi consejo. Entonces este fue el comienzo de que el C-Punk se abriese a todo el mundo. En esa semana se alinearon todos los planetas y hubo un montón de personas que empezaron a sacar obras C-Punk. A una semana o por ahí, Azealia Banks saca Atlantis. Un vídeo también con un croma detrás en el que se proyectan imágenes, que esto ya se lo hemos visto hacer a Sophie, a Charlie XCX, o sea, ahora mismo esto es muy común para nosotros, pero en aquel momento tú ponte en 2012, eso era increíble, era como what the fuck, era alucinante, un poco cutre, pero alucinante. Era guapísimo. A mí lo cutre, bien utilizado, me mola, o sea, me mola el kitsch, me gusta todo eso, o sea, imagínate. Pero es que todo esto no solo se queda ahí. El pelo azul se convirtió en una tendencia de todas las celebridades. Rihanna, Katy Perry, Azealia Banks. Un montón de famosas comenzaron a teñirse el pelo azul porque es que estábamos en esa movida, estábamos ya adentro. Entonces ya todo esto se salpica para todos los lados y todos con el pelo azul. Y todo esto con una cultura de internet, que las redes sociales en ese momento era un océano casi inexplorado. Estábamos explorando, o sea, era el momento C-Punk, ¿sabes? Así que bueno, con todo esto, ahora vamos a ir a hablar de la psicología del color azul y de la personalidad de Ter. Pausa para publicidad. Podéis seguirme en las redes. En Instagram es un armatoste un poco extraño de cosas que quizás os interesan. En Twitter pongo ahí como frames de películas que me molan, sobre todo la dirección de arte, de eso va un poco este canal, y de cultura visual, por si no lo sabíais. ¿Y qué más redes tengo? El fotógrafo Stephen Klein juega con la idea de... Tengo Patreon, claro está. Y también tengo aquí el canal de unirse, ¿sabes? Pues eso. Venga, hasta ahora que nos vamos a ir a un estudio de pintura para ver todos los pigmentos azules y todos los colores azules. Chao, pescado. Hola. Nos hemos movido al estudio de pintura de Antonio Capel. Para empezar, todo esto que os voy a contar no me lo estoy inventando, ¿vale? Voy a soltar aquí cosas muy extrañas que quizás no estéis muy acostumbrados, pero es muy importante para tu vida. El color es una impresión que pasa por nuestro cerebro y que tiene que ver mucho con nuestra conducta. Así que me voy a basar en algunos libros que dejé en el vídeo de libros para creativos. Aparte, la psicología del color no solo sirve para diseñadores, arquitectos o pintores, sino que para cineastas existe un término que se llama cromodinámica. O sea, la psicología del color vale para todo. Y aparte de todo esto, el color de pelo que yo suelo llevar, que ahora estoy esperando a teñirme, no existe. Ese color de pelo es inexistente. Si quieres saber por qué, te invito a que te suscribas y le des a la campanita, porque si no, no te enteras de absolutamente nada. Next. Vale, para empezar, tenemos unos 111 tonos diferentes de azules. En verdad, serían infinitos, porque un poquito más de negro, un poquito más de verde, un poquito más de rosa... Cambia. Lo que pasa es que nosotros les hemos nombrado y estos nombres son 111. ¿Qué pasa? Que el color azul es el color favorito por la mayoría de personas. ¿Por qué? Esto es muy sencillo. La psicología del color se basa en nuestra conducta aprendida. Entonces, el cielo y el mar son entes que llevamos viendo toda la vida, toda nuestra existencia, y es necesario para el ser humano. O sea, yo no puedo vivir sin agua y sin aire y sin cielo. Y es que tampoco podemos vivir sin Ter. No podemos. Ah, por cierto, no he hecho presentaciones. Este de aquí es Seneca. Pues, ¿por qué no? Entonces, bueno, tenemos azules más El azul podemos tener un azul súper clarito a un azul muy, muy oscuro. Luego el ultramarino es el color más caro del mundo, de la historia. Y es que Ter, para mí, ver a Ter me parece un lujo, sinceramente. Creo que voy a cambiar de posición porque me estoy cansando. Os comento, el color azul, según la psicología del color, no tiene ningún efecto negativo, es decir, todas las cualidades que veamos del color azul son positivas. Y una cosa muy importante que tengo que explicar antes de seguir, y son los acordes cromáticos. Esto ya lo vimos analizando los videoclips de J Balvin. Un acorde cromático es un acorde compuesto por unos 5 colores que, igual que un acorde musical, realiza un acorde visual, es decir, mediante un acorde mayor te puede transportar más felicidad que cuando escuchas un acorde menor, que es
mucho más triste. Entonces con los colores ocurre lo mismo. Existen un montón de acordes cromáticos que significan X cosa o que a nosotros, por nuestra percepción y nuestra impresión, nos llega un sentimiento. Por ejemplo, el color azul está en los acordes de la simpatía, la amistad, la armonía y la confianza. Aparte de todo esto, el azul también aparece en los acordes de el anhelo. Y es que Ter, ¿cuántas veces hemos anhelado un vídeo de Ter? Miles de millones hemos anhelado, durante 3 meses hemos anhelado los vídeos de Ter, porque no podíamos vivir sin ellos, al igual que no podemos vivir sin el mar, sin el cielo, porque es azul, todo es azul. ¿Os estáis dando cuenta? De todo, ¿verdad? De todo. Es que yo esto necesitaba decirlo, necesitaba sacarlo de mis entrañas, porque es que... ¿sabes? Además también el azul está en el acorde cromático de la esperanza, porque siempre, da igual lo que tarde, que tenemos la esperanza de que subirá otro vídeo, la tenemos. El azul es un color divino. Vamos a pararnos aquí un momento, porque tú ves a todas las vírgenes y en el cristianismo el color azul siempre se asocia con la Virgen. De hecho, cuando hablemos de la psicología del color en mi próximo vídeo, veréis que el rosa previamente era un color masculino y el azul era un color femenino. La princesa Helena vestía de azul, todas las princesas y babies, vestían de azul las chicas, mientras que los chicos vestían de rosa. Esto tiene un porqué bastante gordo que ya explicaremos en su día. Seguimos. Además, es que en la antigüedad los colores era algo muy chungo en la vestimenta, ya que no todo el mundo podía vestir del color que desease. ¿Qué va? El color como el púrpura o el rojo estaban destinados para la nobleza. Sin embargo, colores más apagados como un azul apagado o un azul jean, los jeans, colores que todo el mundo podía utilizar, con excepción del ultramarino, que era el color más caro. Pero el azul es el color del pueblo. Aquí realizo otro paralelismo. Ter es la youtuber del pueblo del mundo. Luego hay un montón de acordes del color azul con el color blanco. Y es que es cuando Ter se junta con Miku, pues aparecen cosas como la inteligencia, porque a mí Miku me parece un ser muy inteligente. Que se enfrenta a la puerta en una batalla súper épica. Voy a abrirla. Siempre que le hablas, contesta, o sea, eso es muy inteligente. También tenemos otros acordes como la ciencia, la deportividad, la confianza, la independencia. O sea, Miku también me parece un ser independiente, ¿sabes? Es un gato. También representa lo natural. Y es que a mí Ter me parece una persona súper natural. Yo no soy la persona que dijo que la personalidad de Ter era una fachada, porque yo a esa persona no la entiendo. Por cierto, vamos a ver, que no hemos dicho nada de esto. Yo también hago filtros de Instagram para Peñuki, para gente de la música española, y además con un amigo he hecho un montón de filtros, y uno de ellos, que lo hizo expresamente mi colega, fue el de Ter, y él enseñándome los concepts, los bocetos y tal, para decirme, oye, Julieta, ¿qué tal ves esto? Tal, de puta madre, porque se basaba en el Vaporwave. ¿Veis? Es que te lo digo yo. Y además, ¿de qué color son las gemas que flotan por la cabeza de Ter? Rosas y azules. ¡Oh, sorpresa! ¡Oh, sorpresa! ¡Surprise, motherfucker! Surprise, motherfucker. El azul es el color que más predomina en el acorde de la fantasía. El grupo artístico Der Blaue Reiter, el jinete azul, fundado por Frank Marx, Vasily Kandinsky, les gustaba pintar caballos azules. O sea, eso es mucha fantasía. Y además, Yves Klein pintaba cuadros en los que todo era azul. Y es así como patentó su azul especial con el nombre de Azul Klein. ¿Os suena algo de esto? ¿Os suena a Cima Blue de Love, Death and Robots? Obviamente que hay más fantasía que los vídeos de Ter. Y lo último, antiguamente las personas que eran de sangre azul eran personas de la nobleza, y esto es porque tenían la piel muy clara y las venas se veían de color azul, entonces era de sangre azul. Yo en principio tengo un undertone frío. Y es que Ter es una princesa sirena. Todo cuadra. Hasta aquí la paranoia mental del día. Espero que os haya gustado mucho el vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.